Oye, que estaba leyendo un reportaje que, bueno, entrevistan a varios agricultores de Andalucía y por ahí, porque hay unos que se están yendo de sus tierras a otras partes de Andalucía y otros que están yendo directamente a Portugal, porque como que las tierras que venían trabajando históricamente, con la aridez y con la sequía de estos últimos años, que ya no les da, que no pueden cultivarlas. Y que esta gente se esté teniendo que ir, la verdad es que me está dejando la cabeza dando vueltas. Hola, bienvenida, bienvenido. Estás escuchando Eco Insomnes. Soy Bruno Martín, estoy con Mario Juárez. Hola. Y con Pablo Izquierdo. Hola, hola. Quiero arrancar con una pregunta de estas filosóficas con las que últimamente nos da. A vosotros, cuando os preguntan de dónde eres, ¿qué respondéis? Bueno, las preguntas del Café Pombo, de verdad. O sea, este podcast va... No, porque a mí me da un poco de crisis de identidad cuando la gente me hace esa pregunta. Entonces yo tengo curiosidad. ¿La gente lo tiene claro o a todo el mundo le da un poquito de yuyu? A ver, a mí me ocurre una cosa muy curiosa, que es que no, pero sí. Es decir, yo no tengo mucha patria cultural con Toledo, que es de donde yo nací y donde yo broté como ser humano, pero cuando he estado fuera sí que me he dado cuenta de que vendo bastante a mi país y sobre todo a mi gente, o sea, a lo que es... ¿Te sientes toledano? Españita. Yo hago promoción y viva Españita y viva las espadas de Toledo. Vamos, es que me falta, no sé, cosplayarme de Carlos V, ¿sabes? Entonces, yo, estando aquí, no cuelgo la bandera de Castilla-La Mancha ni el escudo imperial en el balcón de mi casa, pero sí que lo hago fuera, entonces es una contradicción curiosa en mi caso. No, yo creo, bueno, no sé, creo que es normal. Yo que soy medio británico, medio español, me siento muy británico en España y muy español en Reino Unido. Entonces, mira. No creo que sea tan extraño. Pero os lo pregunto porque en el episodio de hoy quiero hablar de migraciones y de desplazamientos y sobre todo de desplazamientos obligados. Uf. Y yo creo que para quienes no somos migrantes es una conversación que puede resultar muy abstracta y por eso me gusta ahondar primero en qué nos hacen sentir los lugares de donde somos o los lugares donde vivimos. Tú, Pablo, por ejemplo, que has vivido en varios sitios, ¿por qué motivos has cambiado de ciudad o de país a lo largo de tu vida? Y no sé, ¿tenías siempre claro que ibas a volver? ¿O a veces ibas con billete de ida? A ver, yo de largo plazo solo he estado en Londres, en realidad, y me fui porque me dieron una beca y es donde me la dieron y allí me fui con que para un año en realidad. O sea, estuve casi 8 y es lo que tardé en volver. Pero sí, o sea, la idea de volver estaba. El momento de volver no tanto, y tenía más que ver con pues, situaciones personales con mi familia, con mi pareja y demás. Pero bueno, en principio era poco tiempo y luego lo que dices tú también, Bruno, o sea, como que era... Ahora ya soy demasiado guiri para España, demasiado no guiri para Reino Unido y no sé muy bien dónde Le estoy. hemos reconquistado, chicas. Éxito, hemos ganado. Pero el Spanglish no se lo vamos a quitar ni a librazo. Bueno, hablo yo como si estuviera curado de esto. Me parece interesante porque esta idea de tener claro que vas a retornar a tu país no la tiene todo el mundo. Yo, mira, soy biólogo de formación y además tengo especialidad en ecología y siempre me ha fascinado el concepto del nicho ecológico, que es ese huequito del ecosistema que ocupan las especies como la horquilla de condiciones en las que puede vivir un bichito, un animal, una planta, una bacteria, y también la función que cumple en ese hueco. Y yo siempre esto lo he visto aplicado a seres vivos, nunca lo había oído para personas, hasta el mes pasado, porque estamos en esta época vertiginosa de novedades y récords que no quiero enterarme, pero bueno, me encontré un paper, una publicación científica en la revista PNAS que se titula El futuro del nicho ecológico humano. Y ahí los autores explican que las personas estamos concentradas en una franja estrechita de la Tierra que tiene su clima amable, su agüita, su temperatura media de 13 grados... Pero ¿qué pasa? Que la franja esta se está desplazando hacia los polos. Y lo que ellos dicen, atención, es que en 50 años, entre 1.000 y 3.000 millones de personas, acá un tercio de la humanidad, se van a quedar fuera de esta franja. Y no sé, a ver qué hacemos en ese momento. Empezamos con la esperanza y con los datos buenos y luminosos. ¡Ole! En este podcast, claro que sí. Ya, yo de hecho en Londres fui a una charla de Just Stop Oil que era justamente de esto, era explicar el paper
y también me dio bastantes vueltas la cabeza. Por cierto, una charla en la que acabé peleándome con un negacionista que quería boicotearla, que es hermano y conocidamente negacionista de todo lo que se pueda ser negacionista, el hermano de Jeremy Corbyn, el anterior líder laborista. Bueno, pues estaba por ahí para boicotearla. ¿Pero te pegaste en plan a puños? No te veo yo a ti como en una pelea callejera. Dialéctico, en plan, señor, vale. váyase a su casa. Violencia verbal. Violencia verbal. Pero es verdad, es un tema en el que nunca había pensado, y esto se sabe que está ocurriendo con otros seres vivos, ¿no? Lo que decías, Bruno, hace poco salió también un estudio que decía que las encinas las estamos perdiendo en España porque se están moviendo hacia arriba, y España, por ejemplo, está perdiendo encinas y Francia las está ganando. Poblacionalmente se está dando esa transición y esa migración, pero es que con personas es muy rotundo, ¿no? Y tiene unas implicaciones brutales. O sea, ya sabéis que siempre que pienso en la crisis climática pienso primero en ella como una crisis sanitaria, sobre todo, pero es que este es el extremo de eso, ¿no? O sea, es una crisis realmente humanitaria. Una razón más para odiar a Francia, que nos están robando las encinas. Muy bien. Yo no remonto en este podcast, de verdad. Voy a estar enfadado hasta que lo cerremos. Yo creo que en este punto hace mucho la distancia psicológica en la que nos movemos siempre con la crisis ecosocial, yo creo. Siguiendo con las encinas que nos roban, el 75% es que, claro, esto viene, las encinas se desplazan hacia arriba no porque saquen las raíces y empiecen a caminar hacia los Pirineos, no estamos hablando de un éxodo de los Ents aquí, sino ojalá. porque el 75% de la superficie de España tiene unas temperaturas que podrían llevar a la desertificación. Es decir, que claro, pues como va a haber encinas en el Sáhara. Se hace complejo. Y aquí nos quedamos con que la gente viene porque tenemos buen tiempo y playita, y en Galicia hace fresco, y en el País Vasco hace fresco, y... Sí, que no unimos los puntos, ¿no? De cómo me puede estar afectando a mí ese cambio, ese desplazamiento. Porque aquí no lo nombramos, al menos no se ha hablado, yo no me he enterado porque o ha sido flojito o no he estado yo participando en esa conversación, porque cuando nos lleguen turnos de 50 años, que esperemos que sigamos vivas, ¿qué vamos a hacer? Esto va a ocurrir en nuestro rango de vida. Claro, es que las franjas estas que se desplazan son ecosistemas, son climas, son biomas que afectan a muchas especies. Las encinas suben, los osos polares bajan, ya lo hemos visto en las portadas de Time hace 50 años, cada vez hay osos polares más al sur que se meten en territorios más poblados. ¿Y qué pasa? Que las personas también se mueven. Esto de los migrantes climáticos no es abstracto, los migrantes climáticos ya existen, por supuestísimo. El problema es que es muy difícil cuantificar los desplazamientos porque nadie se considera a sí mismo un migrante climático. La gente le preguntas y la gente huye de desastres, de conflictos, de precariedad, pero no unimos esos puntos que tienen con la crisis ecosocial muchas veces estos problemas. No siempre, pero hay muchos desastres, muchos conflictos, mucha precariedad que vienen porque los lugares en los que está esta gente se vuelven invivibles. ¿Por qué puede haber migrantes climáticos? Para preparar este episodio he estado hablando con varias expertas en migraciones climáticas y me han resumido una taxonomía como de motivos principales. Vamos a clasificarlos en 4. Lo más conocido quizá y a lo que a la gente le suena son las catástrofes naturales, ¿no? Hay inundaciones, huracanes, incendios. Quizá lo más conocido es, en el año pasado, 1/3 de India y Bangladesh estaba bajo agua y toda esa gente había que desplazar a algún sitio. Luego ha habido huracanes terribles como el huracán Otis que devastó Acapulco en México hace solo unos meses. Ahí no ha quedado nadie y la gente que ha vuelto ha tenido que rehacer sus casas. Incendios forestales los vivimos directamente en España. Se han desalojado muchísimos pueblos y más que se desalojarán en los próximos años simplemente por incendios en nuestras puertas. Pero aparte de estas catástrofes tan visibles, hay muchos otros motivos relacionados con la crisis climática que pueden hacer que la gente se mueva. Uno más insidioso y más difícil de cuantificar es la pérdida paulatina de los medios de vida. Hay países que se enfrentan a sequías prolongadas, a desertificación, donde la gente tiene que dejar de vivir porque deja de haber agricultura, deja de haber medios de vida. El más conocido y más paradigmático es quizá la subida del nivel del mar, que afecta sobre todo a las islas del Pacífico. Y una cosa que es difícil de entender es que las islas se vuelven inhóspitas mucho antes de que se las trague el océano. Cuando sube el nivel del mar se pierde el agua dulce por infiltración del agua salina en los acuíferos y en los ríos, se pierde la fertilidad del suelo. Esos sitios ya no son trocitos de tierra habitables. Y los menos obvios, pero que también están muy vinculados con la crisis ecosocial, son los conflictos geopolíticos, exacerbados muchas veces por el cambio climático, cuando hay un conflicto por que deja de haber
un patrón de lluvias estable y deja de haber suelo fértil para todo el mundo, o cuando hay un conflicto vinculado a proyectos de desarrollo. Pozos de petróleo. Pozos de petróleo. Pero los proyectos de desarrollo sobre todo afectan también a personas indígenas, que son las más afectadas en el desplazamiento por presas, por infraestructuras, por todo lo que llamamos desarrollo entre comillísimas, porque no todo sirve para que la gente esté mejor, hace que la gente tenga que irse de donde vive. Esto es importante porque cuando hablamos de este tema yo siempre me paro justo en este punto porque para mí fue un descubrimiento, y es que claro, ya lo dijimos en el capítulo de decrecimiento, y es que si una economía tiene que crecer todos los días, todo el rato, a todas horas, porque no vaya a ser que el PIB esté en rojo un día y nos muramos, claro, tenemos que expandir la infraestructura, y hay veces que no tenemos espacio y nos vamos a otros sitios porque se nos acaba en un sitio y hay que irse a otro a seguir extrayendo. Entonces esto implica dejar sin sitio a otra gente, y normalmente esta gente implica, o sea, todo este fenómeno implica pasar por encima de culturas simplemente por la innovación, ¿no? Y por el progreso y por aumentar estos recursos. Entonces, la gente, claro, se queda muy, muy enganchada a esto. Yo creo que dice, pues también es un punto que no había conectado como con lo otro, es que se nos pasa... Y porque hemos construido ya en todos los ecosistemas donde vivimos nosotros y nos tenemos que ir ya a donde están los demás, que no los han tocado. Eso es. Para este episodio he hablado con la experta Beatriz Eugenia Sánchez Mojica, que es doctora en Derechos Humanos, profesora de la Universidad IE, también investigadora asociada del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Y ella... lo que me destacaba y me estaba haciendo mucho hincapié es en que estas causas casi siempre están imbricadas, pero sobre todo que se multiplican unas con otras, que es raro que actúen en solitario, y al unirse los efectos que tienen son muchísimo más devastadores. Vamos a escucharla. Hoy en día cada vez hay más casos y más evidencia que demuestran que hay una permanente interacción de las causas. Es decir, que la gente huye no solamente porque hay un desastre, sino porque hay una conjunción de situaciones que los obligan a moverse. Entonces, por ejemplo, si pensamos en lo que está ocurriendo en Colombia, una situación como un desastre que ocurrió en la ciudad de Mocoa entre el 31 de marzo y el 1 de abril de 2017. Hay unas lluvias torrenciales y 3 ríos se inundan, o sea, se salen de madre completamente y destruyendo, generando una avenida torrencial que destruye una parte importante de esta ciudad ubicada en la Amazonía colombiana. Y hay una enorme cantidad de muertos, destrucción absoluta. ¿Cuáles fueron las áreas de la ciudad afectadas? Las áreas que estaban ocupadas por personas que habían sido desplazadas previamente debido al conflicto armado. Entonces aquí hay una interacción entre conflicto armado y desastre que genera un proceso de movilidad humana que todavía no se ha solucionado. Todos los años que han pasado, y aunque ha habido un proceso de reconstrucción en la ciudad, todavía hay gente que no ha logrado reubicarse en su nuevo hogar. Luego tenemos otra situación que cada vez es más común, y es situaciones donde hay tensiones previas y un desastre o un efecto del cambio climático incrementa la tensión llevando al desplazamiento. Te pongo un ejemplo. En Uganda hay una región que se llama Caramoja, y ahí está habitada por grupos de pastores. Tradicionalmente siempre ha habido cierta tensión por el territorio que cada uno ocupa y el acceso a los pastos y al recurso hídrico. Últimamente, y estoy hablando desde hace varios años, el patrón de lluvias ha cambiado completamente, efecto del cambio climático. Esas tensiones previas se han incrementado, llevando a puntos de violencia, lo que ha generado procesos de desplazamiento de población. Es decir, tenemos que enfrentarnos a un escenario que es cada vez más complejo, donde causas que tradicionalmente se entendían como relativamente separadas, es evidente que están interactuando. Y no hay una respuesta por parte de las autoridades ni locales ni internacionales, porque es algo que hasta ahora se está entendiendo. En este punto de interacción entre las causas de los desplazamientos también me ha incidido mucho otra experta con la que estaba hablando largo y tendido para preparar este episodio, que es Beatriz Felipe Pérez. Ella es investigadora y socia cofundadora de CICRA, Justicia Ambiental, también es ambientóloga y doctora en Derecho, experta en migraciones climáticas, y cuando hablaba con ella sobre las causas de los desplazamientos, me destacaba que no hay que fijarse solo en la subida de temperaturas o en la crisis climática per se, sino en todas las ramificaciones de la crisis ecosocial, así más ampliamente entendida, y que al estar tan solapadas, muchas veces es difícil establecer una relación causa-efecto facilona, ¿no? Vamos a escucharla. Cuando hablamos de migraciones climáticas o de la denominación que queramos utilizar, nos estamos refiriendo a movimientos de personas de múltiples maneras que se relacionan con la crisis climática también de muchas maneras. No es solamente y para nada una relación lineal, sino se trata de
movimientos, por eso se usa la denominación más amplia de movilidad humana cada vez más, ¿no? Porque incluye desde desplazamientos internos hasta reubicaciones de comunidades enteras, hasta posibles traslados internacionales, ¿no? La mayoría en el marco de los movimientos forzados, aunque puede entenderse que de alguna manera también incluso con ciertas formas de movilidades voluntarias. Y también resaltar que están ocurriendo en todo el planeta y que están ocurriendo ya. Y hay ejemplos de estos movimientos de población en cada rincón y en cada continente, desde los más paradigmáticos como pueden ser en Alaska y en los pequeños estados insulares hasta otros en los que cada vez tenemos más evidencia de que muchos de los traslados desde las costas africanas, por ejemplo, se están relacionando con elevación del nivel del mar, acidificación de los océanos, pero también con la sobreexplotación pesquera. Y creo que eso es importante, visibilizar que nunca es solo la crisis climática, sino que es un modelo de crecimiento y de desarrollo capitalista neoliberal en el que lo que está haciendo es expulsar a las personas de sus territorios de diferentes maneras. Buah, o sea, estoy un poco procesando todo esto porque es que, claro, a mí me viene un poco a la cabeza todo el tema relacionado con cómo percibimos nosotros el concepto propio de migrante e inmigrante, que se le da normalmente un tufillo bélico de invasores, de enemigo, de... Total. En plan, la cantidad de clasismo, de racismo, de aporafobia que luego atraviesa todas estas declaraciones de la identidad nacional que te lanzan a la cabeza estos nuevos brocs reaccionarios que ya nos hemos topado con ellos en algún capítulo. Aporafobia, ¿qué es aporafobia? A los pobres. Miedo al pobre. Ah, wow. Entonces... Porque Mario educa y divierte. sí, bueno. La sucursal del Barrio Sésamo hoy. Claro, todo esto, cuando te ocurre a ti, ¿qué pasa? ¿Que cambia? ¿Que ya no aplica? Cuando nos ocurra a nosotros, porque nos pensamos de nuevo que esto no va a ocurrir en España o que somos inmunes a lo que acontece en el planeta, ¿cómo vamos a ver a los desplazamientos migrantes y cómo vamos a abordar estas conversaciones? Porque lo hacemos muy a la ligera, yo creo, con respecto a otros. Entonces... Es muy fuerte, yo creo que has dado en el clavo. Y una de las cosas que hablaba tanto con Beatriz Felipe como con Beatriz Sánchez es que hay mucho maximalismo y mucha retórica como catastrofista en torno a la migración climática en el discurso político, en la prensa, con este tufillo, como decías tú, bélico de invasión. Y en realidad es totalmente falso porque la gran mayoría de las personas... La grandísima mayoría de las personas desplazadas por el clima ni siquiera salen de sus países de origen. Es que pensadlo, son gente que de entrada no quiere irse. Son gente que no quiere irse y lo va a evitar a toda costa. Y si se ven obligados a irse, por ejemplo, por un desastre, van a intentar volver a donde vivían. O sea, irse a otro país con el que no tienes raíces, y por eso arrancaba el episodio hablando de la conexión con el sitio del que tú eres, siempre es el ultimísimo recurso. Y las personas desplazadas cruzando fronteras son las menos, o sea, realmente son una población muy muy pequeña de todos los migrantes climáticos. Totalmente. Mira, ahora que comentabas de estos vuelcos de población, ¿no?, a nivel interno, me ha recordado a Indonesia, que está construyendo una nueva capital de cero en Borneo, porque Yakarta, que es su capital actual, se está hundiendo. Y mi mejor amiga de Londres, un besito a Kania, que nunca escuchará este podcast, pero bueno, depende de lo bien y la caña que le dé a Duolingo, pero vaya. Kania, aprende español, te queremos. Por favor, te queremos mucho. Kania es de Yakarta y Yakarta se está hundiendo por un lado porque está subiendo el nivel del mar y por otro lado los acuíferos de debajo están sobreexplotados y por tanto el suelo es menos estable. Y Borneo está en otra isla de Indonesia que casualmente es una isla enorme y tiene muchísima selva. Y mi amiga dice que bueno, que tienen talas y tal, pero que hay mucho bosque que está relativamente virgen. ¿Qué va a hacer el gobierno de Indonesia? Pues aquí está haciendo hueco y construyendo esa nueva capital. Mientras tanto, toda la gente que vive en Yakarta, que son 11 millones de personas, no saben qué va a pasar con sus casas y no saben qué van a hacer con su vida. Es que me cago en mi vida. que, tú imagínate el percal, inventándonos ahora mismo un ejemplo más nacional. Tú eres nacida y criada en un sitio con mucha identidad como es el Rocío, por ejemplo, o yo qué sé, cualquier pueblo de estos con... Te pega muchísimo. Sí. A mí, ¿qué coño? Estoy ya en la norte. Pero si soy una señora castellana, ¿qué coño me vas a pegar hacer el Rocío? En otra vida, Mario. Sí, yo lo veo. Pero, claro, del día a la mañana... o sea, vamos a ponernos en el escenario en el que tú te tienes de repente que migrar al norte, te tienes que ir porque hace 120.000 grados, es un erial y te tienes que marchar. ¿Qué hacemos al llegar ahí? El quedarte huérfano de tierra cuando esta forma parte de tu identidad tiene que ser un desgarro
terrible. Y claro, a lo mejor a mí que soy de Toledo, pues me afecta menos. Pero ¿cómo se reconfiguran esas culturas cuando chocan o cuando tienen que asumir a más gente que no conoce la cultura de destino? O sea, ¿nos llevamos la romería del Rocío a Gijón y empezamos a hacerla en plazas? Me interesa preguntar al aire porque no lo sé, cómo se reconfiguran esas realidades culturales en estas situaciones. Y claro, porque este ejemplo es poco conflictivo. A lo mejor no le hacemos ningún feo a nadie que venga de otra punta de España y que necesite refugio. Pero es que solemos ser bastante rapiditos en el juicio cuando se trata de gente que viene de Marruecos o viene de otros sitios muy poco europeos. Es que, no sé. Y también por lo que decías antes, ¿no? De la distancia psicológica, que normalmente estamos acostumbrados a que los migrantes son otros. Y nos toca. Y sí, a lo mejor somos nosotras mismas. Sí, en un ratito. O sea, es que es un viaje. Sí, sí. Hay una fuentaca que os recomiendo que consultéis, que es el Internal Displacement Monitoring Center, que es un dashboard, es como un mapamundi que tiene como un montón de puntitos de colores activos en todo momento que te dice en qué lugares del mundo hay desplazamientos internos activos. ¡Oh, wow! No es solo por motivos climáticos, es por cualquier motivo. Gaza está rojo incandescente ahora mismo, como os podéis imaginar, pero te metes en España, por ejemplo, y te dice, ha habido un derrumbamiento en no sé dónde y se ha tenido que ir los vecinos de no sé qué, ha habido un incendio, ha habido tal. Joder, qué potencia, madre mía. Trabajan con los datos que se reportan, entonces será una proporción pequeña del total real, pero es curioso porque sacan un informe anual. De hecho, creo que a mediados de mayo se va a publicar el informe de 2024, así que atentos a los datos. Pero mira, como curiosidad, en 2022 se registraron 60.9 millones de desplazamientos internos forzosos en el mundo, y eso ya era 60% más que el año anterior. Dios Muchos de santo. ellos por causas relacionadas con el cambio climático. Es que esto va en aumento a unas velocidades que no os hacéis a la idea. Claro, eso incluye guerras, entonces es imposible poner una cifra exacta a desplazamientos climáticos ambientales, pero nadie nos dice que muchas de estas guerras tampoco están avivadas por la crisis ecosocial. Y en los países más afectados, que os podéis imaginar cuáles son, pues Siria, Afganistán, República Democrática del Congo, Ucrania, Colombia, Etiopía, Yemen, se han encadenado desastres naturales repetidos con conflicto armado, uno detrás de otro. Es que imaginaos el horror, son personas que no han perdido su hogar una, sino varias veces. O sea, esto es terrible. O sea, pero claro, tú imagínate, no solo uno, sino que no salgas de esa espiral y que encima, claro, te arranque esa consecución horrible de fenómenos, te arranque de tu microverso cultural, donde tú te has... De repente, las normas sociales que para ti aplican a la hora de entender, yo qué sé, todo, o sea, el tiempo libre, la confianza, cómo construyes tu confianza con la gente a tu alrededor, los motivos para festejar o la forma de festejar, la gastronomía, yo qué sé, el patrimonio que tienes a tu alrededor. De repente todo eso desaparece y tienes que irte a vivir a un sitio de prestado. Y además que tu relación con la tierra te puede hacer más o menos propenso a irte, y hay gente que se expone a mayores peligros por no querer irse, por tener un vínculo cultural con la tierra aún mayor. Me decía Beatriz Sánchez, por ejemplo, que la gente indígena casi siempre tiene mayor conexión cultural con la tierra de origen y los pone más en riesgo porque se agarran más, o sea, se exponen a mayor peligro con tal de no irse. Es que claro, bueno, esta gente, los indígenas, yo sí que tengo un dato que aportar aquí. Te voy a dar un dato, señor Teodoro García Gea, y es que el 30 o sea, solo forman el total de indígenas en nuestro planeta solo llega al 6,2% o el 6%, algo así, pero este 6% de la población mundial está en el 34% de todos los conflictos climáticos derivados de proyectos de desarrollo. Está en Mamacita. todos lados, les toca todo, porque tienes la desgracia de vivir en sitios que, claro... Les tocamos todo. Sí, bueno, claro, les tocan como si no tuviéramos nada que ver nosotros, pero, claro, como tienes la desgracia de vivir en un sitio que has protegido porque tu identidad cultural está muy ligada a ese territorio y lo conservas por lo que sea, claro. Esto siempre que hemos dicho en el podcast de hacer patria del entorno natural también ayuda a construir cultura e identidad. Pues esta gente, como su entorno no lo ha tocado a nadie y tiene un montón de cosas, pues Ya. hola, es el desarrollo, venimos a expropiarle. Y por aportar una reflexión también sobre esta gente desplazada, no penséis que están mejor por irse de donde están, es que cuando la gente se mueve suele estar mucho peor. Estaba leyendo en la página de ACNUR un párrafo y describen: con frecuencia las poblaciones desplazadas no tienen más opción que vivir en sitios de difícil acceso, en campamentos sobrepoblados o en asentamientos informales, donde el acceso a infraestructura y servicios básicos es limitado y donde quedan expuestas a diversos peligros, como inundaciones, sequías, tormentas y olas de calor.
es que de Guatemala a Guatepeor muchas veces. Es que fíjate. Y luego, aparte, que, en fin, desplazarse requiere de medios, ¿no? O sea, quienes se van ante estos conflictos, ante estos acontecimientos, es porque pueden. Y la gente que se queda atrás está incluso peor, ¿no? Si es posible imaginarlo. O sea, estaba viendo el otro día un documental de Corea del Norte, que no tiene nada que ver, porque en el caso de Corea del Norte la gente que huye es por huir de una dictadura militar, pero también... bueno, atraviesa un poco esas circunstancias, ¿no? Es una experiencia evidentemente horrible y quienes huyen lo hacen entre penurias, pero lo hacen quienes pueden, ¿no? Y eso normalmente es porque tienen dinero, porque tienen los medios económicos, pero también tiene que ver, y hablo ya en general, con tener más o menos redes de apoyo, ¿no? Esto lo comentamos también en el capítulo que hicimos sobre justicia climática en la anterior temporada. Las redes de apoyo son algo que atraviesa distintas circunstancias y probablemente gente, pues por ejemplo como las personas LGTBI, según en qué países, lo tengan mucho más complicado en situaciones como estas. Absolutamente. Y mira, ahora que mencionas las personas LGTBI, hablaba con Beatriz Felipe sobre interseccionalidad y cómo hay personas que ya parten de un grado de vulnerabilidad más alto y que por tanto se exponen a mayores peligros cuando se mueven. Esto es. Le preguntaba concretamente de qué manera diferente afectan las migraciones climáticas a las mujeres o a grupos de personas que ya son vulnerables de partida. Esto me ha contado. En el caso de las mujeres, debido al patriarcado que sigue existiendo en las sociedades alrededor de todo el planeta, pues al final se están viendo especialmente afectadas, ¿no? Desde el lugar de origen, en el trayecto migratorio y también en el lugar de destino. En el lugar de origen lo vemos claramente en relación, pues por ejemplo, con la sequía, que hoy en día todavía pues son las mujeres las que se encargan de tareas como suministrar el agua a los hogares y ellas en su mayoría siguen haciéndolo, ¿no? Entonces, si el agua está más lejos, si es más difícil acceder a ella, pues esto repercute en que, por ejemplo, tengan que dedicarle más tiempo a estas tareas o que se saque antes a las niñas de las escuelas para que ayuden en esta tarea de recoger el agua, ¿no? También tiene problema o causa desigualdades en el acceso, además de la educación, a la salud, ¿no? Porque pues son trabajos también pesados. En las cargas de los cuidados también se ven aumentadas cuando hay los impactos de la crisis climática, como las inundaciones, por ejemplo, que hay que cuidar a más personas y pues también las mujeres somos las que seguimos cargando con ello. Luego en el transcurso migratorio y sobre todo al no existir realmente unas vías dignas de migración y segura, pues para ellas además se enfrentan a un montón de opresiones y a un aumento de las violencias machistas durante las crisis en el lugar de origen, pero también en el transcurso migratorio, ¿no? Muchas veces ellas se enfrentan a sexo para sobrevivir o sufren violaciones durante este proceso. Y además en los lugares de destino pues también suelen ocupar puestos de trabajo muchas veces poco o muy mal pagados y también dedicarse a estas tareas de cuidados que siguen siendo mal pagadas y bueno, se enfrentan a muchas discriminaciones, ¿no? Especialmente las mujeres racializadas. Qué horror. Qué pasada. Esto, ¿qué pasa? Claro, Beatriz Felipe y Beatriz Sánchez, las dos vienen del mundo del derecho. Entonces a mí lo que más me interesaba con ellas era discutir qué está haciendo ahora mismo el derecho internacional por todas estas personas, qué herramientas, qué soluciones aporta el derecho para proteger a las personas migrantes. Y bueno, lo primero, fun fact, yo he aprendido, hablando con Beatriz Felipe y con Beatriz Sánchez, que lo estamos diciendo mal, porque yo a esta gente llamaba refugiados climáticos toda la vida, que es como lo he visto en la prensa, y hablaba de refugiados climáticos para arriba y refugiados climáticos para abajo. Bueno, pues resulta que la figura legal del refugiado atiende a una definición muy, muy específica, porque es un concepto que se recoge en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, firmado en Ginebra, y para poder ser refugiado tienes que ser una persona, primero, que se ha desplazado entre la frontera de dos estados y además estar huyendo con temores fundados de una persecución en tu país de origen o por una causa demostrable de fuerza mayor. Pero entonces, pues yo lo he estado utilizando mal, porque si nos acabas de contar que la mayoría son desplazamientos sin salir del país, no refugiados, y los que sí migran a otros países casi nunca cumplen o pueden... ¿no? O pueden beneficiarse de este estado. La mayoría no refugiados tampoco. Se puede intentar. Hay gente que huye, por ejemplo, por un conflicto armado que puede haber sido exacerbado por la crisis climática y bueno, si demuestra... O sea, hay ese recurso para la gente que cruza una frontera entre dos naciones existe, pero es muy difícil demostrar para el caso de un migrante climático que tiene un estado de refugiado. Entonces yo le preguntaba a Beatriz Sánchez ¿qué protección legal hay ahora mismo para las personas desplazadas por el clima? ¿Cuál es la situación legal de los migrantes? Está mucho
mucho más desarrollada la parte de desplazamiento interno que externo. Por una parte, hay una serie de instrumentos internacionales que establecen guías sobre cómo se debe tratar esta población. Están los principios rectores del desplazamiento interno del 98, los principios Piñeiros. Hay una serie de instrumentos que hacen recomendaciones a los estados de cómo tratar a su propia población en ese sentido. Y muchos estados del sur global han desarrollado políticas muy interesantes, muy complejas, para atender a los desplazados y sobre todo reubicarlos. Entonces tenemos pues todos los países, casi todos los países insulares del sur del Pacífico, Fiji, Tuvalu, Kiribati, tienen unas políticas de reasentamiento que combinan diferentes elementos: derechos humanos, gestión del riesgo por desastre, adaptación al cambio climático, complejas y muy interesantes. También Bangladesh tiene una política muy interesante, Filipinas tiene una política muy interesante. Y hay otros países también, sur global, por ejemplo, en Colombia se acaba de aprobar una sentencia de la Corte Constitucional que ordena al Estado ocuparse de la población internamente desplazada debido a desastres. Entonces ahí lo que se está haciendo es porque hay unas guías claras internacionales, hay voluntad estatal y se han entregado recursos. Asimismo, todo el sistema de gestión de daños y pérdidas aprobados en las COPs, está empezando a apuntar, esto es todavía un poco más teórico que real, empezando a apuntar a dar apoyo a esos países para que atiendan a esta población. Eso, desplazamiento interno. Ahora, desplazamiento transnacional. Aquí la situación es mucho más precaria, jurídicamente hablando, porque estas personas no encajan en la definición de refugiados. Es decir, a menos que sea una situación mixta y puedan probar que también están huyendo de un conflicto, los están persiguiendo, no van a ser refugiados, no van a gozar de ese estatuto especial creado por la comunidad internacional. Entonces, aquí nuevamente tenemos recomendaciones por parte de la comunidad internacional. El Pacto Global de las Migraciones recomienda que a estas personas se les den visados de carácter humanitario, pero se depende en buena parte de lo que los estados receptores quieren hacer. Vaya movida. Yo por rescatar aquí un poco el punto positivo, que es verdad que mencionaba aquí Beatriz, el Fondo de Pérdidas y Daños, Pérdidas y Reparaciones, que aprobaron en la última COP, la COP28, y que es de las pocas alegrías, ¿no?, que tuvimos, que además el primer día se configuraba por fin algo que los países más vulnerables, de hecho Beatriz acaba de mencionar unos cuantos, llevan mucho tiempo reclamando. Se configuró el primer día de la COP28, varios países y... ¡Ole! Madre mía. Tocamos techo también ese día, ¿no? Tocamos techo totalmente. O sea, de ahí la Unión Europea, Reino Unido, Estados Unidos y otros países empezaron a anunciar contribuciones de en torno a 400 millones de dólares. Mucho dinero. Ahora, es la milésima parte de lo que se calcula que cuesta afrontar los estragos climáticos en estos países, o sea que hay que reforzar mucho estos fondos, pero bueno, el mecanismo por lo menos ha echado a andar. Ya, aparte de este fondo, me comentaba Beatriz que el objetivo del fondo en principio es lograr que las personas desplazadas no solo estén reubicadas o asentadas en algún sitio, sino que superen la situación vulnerabilidad que se asocia al desplazamiento. Justo. Y es una movida porque son personas que ya eran vulnerables antes de tener que emigrar. Entonces, no vale con ayuda humanitaria, no vale con ponerles una casita y ya le a correr. Hace falta todo un proceso de desarrollo y de inversión en mecanismos que les vayan a dar calidad de vida y que les permita disfrutar de forma plena los derechos humanos que ya tienen otras personas de partida antes de que siquiera les hagan desplazarse. Sí. No, es mucho más estructural que todo esto, claro. Buah, es que yo intentando imaginarme esta situación, que yo creo que no puedo, porque vivo montado también un poco en muchos privilegios, creo que una de las cosas que más miedo me da de la perspectiva de estar en esta situación sería precisamente perder, la deshumanización que va asociada a la pérdida de estas protecciones y reconocimientos legales una vez te tienes que ir y te tienes que marchar de tu tierra o te obligan a irte a otro sitio. Ese desarraigo y limbo total. Claro, sí, porque sí. Ya no eres del todo ni siquiera una persona de cara a ciertas sociedades. Si tú no tienes protecciones a nivel legal, se te empieza a forzar a no pertenecer, a no tener y a existir desde una posición totalmente devaluada, ¿no? Y de ser un intruso, que hablábamos antes. Creo que es lo que yo peor llevaría de que yo de repente sería... Y yo creo que estas personas de repente se las considera una carga, ¿no? Algo que hay que gestionar. Y esto me parece absolutamente horroroso. Y esto que comentas aplica a ese segundo caso que decía Beatriz, el de las personas que hacen migraciones transfronterizas. Para ellas la situación jurídica es increíblemente precaria
sobre todo, según me comentaba, porque su situación, su futuro, quedan a discreción del país receptor. Y ahí hay un limbo legal en el que no tenemos consenso como comunidad internacional. Hay iniciativas, entonces me ha comentado Beatriz algunos casos de éxito, algunos ejemplos de acuerdos o instrumentos legales que podemos comentar. Uno de los más llamativos es un acuerdo bilateral que hay ahora mismo entre el estado de Tuvalu y Australia. Tuvalu es una de estas pequeñas islas-nación del sur del Pacífico, y ahora mismo Australia tiene un acuerdo para básicamente acoger y recibir a un número determinado de personas de Tuvalu todos los años, en este concepto de migración climática, y ofrecerles un estado asentado en Australia. Y es una mejora con respecto a lo que se llama el Pacific Access Category, que tenía antes Australia para acoger a ciudadanos de Tonga, de Fiji, de Kiribati o de Tuvalu, en el que solo contemplaba históricamente ciudadanos jóvenes que estuvieran en edad de trabajar, que contribuyan al crecimiento y al PIB. Ahora hay un enfoque un poco más humanitario de, bueno, estas islas literalmente se están hundiendo en el mar, vamos a tenderles una mano. Entonces, ahí me parece interesante. Pero claro, es un caso muy único, muy extraordinario de un acuerdo entre dos naciones. Lo normal es que no haya esos acuerdos vinculantes, lo normal es que haya recomendaciones. Y la más conocida es el Pacto Global de las Migraciones, que es lo que llaman soft law o derecho blando, es decir, que no es vinculante. Y en este caso, la comunidad internacional recomienda visados humanitarios. Por ejemplo, Brasil, México, Perú, Argentina tienen sobre el papel disposiciones de visado humanitario, pero esto queda a discreción del país de aplicarlo o no. Entonces hay muchos estados pues, que directamente no han hecho estas previsiones nunca. Bueno, aquí, ahora que nombras tratados, se nombraba mucho hace unos años el principio de no devolución, que sí que es derecho, emana del derecho internacional en las normas comunitarias. Saltó un poco a la palestra con todo el tema de la migración en Reino Unido y tal, que hubo hace unos años. Básicamente el principio de no devolución te prohíbe devolver en caliente a los migrantes a su país de origen si de verdad tienen una situación de que corran peligro, ¿no? Que corran peligro. El problema es que esta norma tiene tremendo ancla. Si ese país, en este caso, por ejemplo, vamos a seguir con el ejemplo de Reino Unido, te dice que en realidad pues tú no huyes de nada grave, pues te vas pirando. Y es en plan de... En el caso de Reino Unido, lo que estaban haciendo es que migrantes que llegaban por el Canal de la Mancha a suelo inglés, en vez de repatriarlos al lugar de donde venían, donde igual sí que corrían peligro, decían, bueno, pues os ponemos un avión y os mandamos a Ruanda. Y tienen un acuerdo con Ruanda para acoger a cierto número de personas a Ruanda a cambio de, básicamente, echarles todos los migrantes que llegaran en pateras. O sea, es que me parece una trampa sucísima. Esta es una crisis, al fin y al cabo, y gestionarla es complicado, pero hola. Y además lo que decías, Mario, que echa la ley, echa la trampa, ¿no? En el caso de Reino Unido, que sí que sigue un poco más la actualidad política de ahí, el principal escollo, y ha tenido muchos tropiezos esta medida, que ha sido por otro lado la medida estrella de Rishi Sunak en temas migratorios, es eso, coger migrantes que llegan pidiendo asilo y meterlos en un avión para Ruanda. El principal escollo era que evidentemente el derecho internacional te impide hacerlo, pero hace un par de semanas el Parlamento británico ha aprobado que Ruanda es un país seguro. Entonces, como el Parlamento ha reconocido que es un país de destino seguro, que no comporta ningún riesgo a los demandantes de asilo que los mandes ahí en un avión, porque miras tú qué pintan en Ruanda. ¿Todos contentos? Pues nada, todo para adelante. No, mientras yo diga que es un país seguro, es un país seguro. Por el Tant Balls University, que se dice. Total. De todas formas, dicho lo cual, en Europa y en la Unión Europea tampoco os creáis que nuestras políticas de migración y de asilo están muy allá. Ya hablaremos en el siguiente episodio de esto en detalle, pero vaya, que no cantemos tampoco. Ya. Ahora que hablas de Europa, de la Unión Europea, a mí me interesa mucho entender en el contexto de la migración climática qué está pasando ahora mismo en el norte global, qué está pasando en Españita, y si nosotros somos o podemos ser migrantes climáticos también. Ahora mismo, si miráis el mapa del Internal Displacement Monitoring Center que mencioné antes, veréis que afecta a absolutamente todos los países del planeta. No hay ni uno que se libre. En España he estado bicheando y hay casos de desplazamientos por incendios, por inundaciones sobre todo, pero estos son solo los casos repentinos que se han registrado como catástrofe. Yo lo que cada vez estoy oyendo más es de personas en Madrid, donde yo vivo, que me dicen que están mirando casas en el norte o en la costa para huir del calor. O sea, primero, todos los veranos se vacía Madrid porque aquí no aguanta ni Dios en agosto, pero es que luego también la gente quiere irse al norte a teletrabajar, a ser nómadas digitales, a jubilarse, porque se está más fresquito y literalmente no vamos a poder vivir en la meseta. Bueno, de hecho es que esto me lo has oído a mí. Yo tengo la suerte de poder teletrabajar y la única razón por la que sobrevivo en Madrid, sobrevivo los meses de verano, es mi pareja que no puede hacerlo, pero es que entre el clima y el efecto de isla de calor de este cemento y este asfalto
contra el que, por cierto, no se está haciendo nada en esta ciudad, es insufrible pasar el verano. De hecho, voy a corregirte, Pablo. Claro que se está haciendo. Para tu información, nuestro querido ayuntamiento... Ah, ya sé lo que vas a decir. Sí, claro, hombre, porque has nombrado lo innombrable. Y es que nuestro querido ayuntamiento se ha lanzado a innovar con el asfalto, que es un grandísimo problema, pero como es un elemento imprescindible y absolutamente inevitable para construir una ciudad digna y moderna para el 2024 en adelante, han decidido añadirle olor a mango. Para que los 930.000 metros afectados por esta medida y sus 16 millones pues tengan un poquito de sentido. A ver si te lavas la boca. Ay. Es que le pides a una inteligencia artificial que te redacte las políticas de urbanismo de la ciudad de Madrid y no te lo hace mejor. Somos tal meme. Es que, de verdad, aquí vuelvo a lo de la distancia psicológica. Nos pensamos que aquí en Madrid... O sea, venimos hablando de que Yakarta se va a mudar y nos pensamos que Madrid es como una especie de... Tenemos una cúpula de protección y aquí no va a ocurrir nada. Cuando de repente llega el 1 de agosto y se convierte en un decorado, porque la gente se va literalmente a cualquier otro sitio. Y ponemos asfalto con olor a mango. Es que, bueno, en fin. Oye, que yo tengo alergia al mango. A ver si tengo que ir chutado antihistamínicos para andar por la calle. Pues no sé, huele mucho a mango, según dicen algunas señoras a las que han entrevistado tras pasar por la calle. En Telemadrid. En Telemadrid, diciendo... Hay una señora muy emperifollada que ha dicho: pues a mí me parece que es un olor muy fuerte y he tenido que cerrar las ventanas porque vaya asco. Y yo, ole. Madre mía. Somos un puto meme, no puc mes. ¿Qué le vamos a hacer? Mira, mi madre ya está planeando su jubilación fuera de la meseta porque le resulta insoportable. Igual me apunto. Vale, y ahora, no, sin frivolizar. Yo lo que quiero decir es que esto también son desplazamientos climáticos. Las personas que se están mudando de las ciudades, sobre todo, pero que se están mudando también del centro de la península. Quiero matizar aquí, o sea, no quiero frivolizar, no quiero decir que esto es ni de la misma magnitud ni la misma tragedia que muchas de estas migraciones del sur global que venimos mencionando, y creo que es importante matizar cuando un desplazamiento se puede planear y cuando no es forzado, pero las causas son las mismas. El clima está cambiando y nos estamos moviendo por ello. Y aquí en Europa, en la península, se proyectan dos tendencias muy importantes a futuro, en todo el norte global en realidad. Lo primero es que va a haber grandes migraciones del campo a la ciudad, que van a afectar sobre todo a la gente más humilde del mundo rural. En zonas de Cataluña y Andalucía, por ejemplo, ya se prevé que la sequía empieza a causar el abandono del campo. Buah, pero y aquí esto ya lo estamos viviendo, porque el mundo rural en España ya sabéis que está completamente herido, porque en el siglo XX muchísima gente se ha ido a las grandes ciudades a trabajar por el cambio de modelo en los trabajos y tal. Pero es que, volviendo un poco a lo del 75% de la desertificación en España, vosotros imaginaos que el 75% del territorio español, 3/4 partes, de repente empieza a sentirse desplazado porque no conseguimos frenar esta desertificación, y todos estos pueblos del sur empiezan a vaciarse. A mí, todas las cantidades de tradiciones y comunidades de proximidad tejidas durante generaciones, o sea, a mí se me parte el alma pensar que tengamos que renunciar a ello porque no podamos hacer nada al respecto, o porque, claro, esto sea imparable o nos pille a pie cambiado. Ya. Me da muchísima pena que la intrahistoria esa... Y al mismo tiempo se está produciendo paradójicamente un éxodo de las ciudades, pero ¿sabéis de quién? De quien tiene los coins, como siempre. Va a haber una huida de gente con más dinero, de las élites urbanas, que se pueden permitir esta segunda vivienda o esta jubilación fuera o esta otra casa fuera de las ciudades que les van a dar trabajo. Y que también hay que tener cuidado, ¿no? con las tensiones que se provocan en las zonas que crecen en población. O sea, hay gente que efectivamente pues se está yendo cada vez más gente al norte porque se está más a gustito, pero ojo con que eso se convierta en una inundación de nómadas digitales o de ricos o de guiris que huyen de su clima, que esto ya lo hemos visto en sitios como Canarias, que hace de hecho un par de semanas estuvo manifestándose en todas las Islas Canarias porque se agotan, porque están completamente colapsados con ese input de tanta población. Justo, y para entender este doble fenómeno de movilidad rica y de gentrificación, he hablado con Jesús Gamero Rus, que es doctor en análisis social por la Universidad Carlos III de Madrid y que además hasta hace muy poco fue profesor en esa universidad de la asignatura de retos ambientales globales. Él hizo su tesis sobre migraciones climáticas. Le pregunté, ¿se puede aplicar este prisma de la migración climática a los fenómenos del norte global, de países ricos? ¿Cómo interpretas estas dinámicas, por ejemplo, en España? Vamos a escucharle.
Los migrantes climáticos, sobre todo en países en desarrollo, pueden responder también a una variable económica, pero en base a la capacidad económica que tengan para desplazarse. Y en ese sentido podemos observar cómo las personas en zonas que estén de la península ibérica, que estén más afectadas por el cambio climático, digamos el Levante, Andalucía, zona centro, puedan ser capaces de permitirse comprar una segunda residencia en zonas con mejores condiciones climatológicas, como pudiera ser el norte de la península ibérica, la costa cantábrica. Evidentemente esto rompe con el imaginario, digamos, colectivo, que nos hace pensar que los migrantes climáticos, los refugiados climáticos son personas empobrecidas que una vez que han perdido todo se ven forzados a moverse para huir de esas condiciones climáticas. Pero ahora podemos imaginar que esto puede cambiar, ¿no? y que puede darse que se tergiverse o encontremos una evolución perversa del término refugiado climático, donde los refugiados climáticos no sean los que más necesidad tengan, más vulnerables sean, más empobrecidos estén, sino que los refugiados climáticos sean aquellos que se lo pueden permitir en base a sus condiciones económicas. Estas cuestiones también están muy vinculadas directamente con los procesos de gentrificación y de auge de las viviendas vacacionales y cómo están alterando los sistemas económicos de vivienda en muchas ciudades. Gijón, por ejemplo, ya es una ciudad tensionada, zona de Gijón, zona de Santander. Poco a poco iremos viendo cómo evoluciona y qué capacidad de respuesta tienen las administraciones para hacer frente a estas variables, a estas anomalías en el mercado, digamos. Mira, hablaba Jesús de la gentrificación de las viviendas vacacionales en Gijón. La semana pasada vi un clip de una entrevista que ahora no recuerdo dónde se le hicieron a Rodrigo Cuevas, otro besito a Rodrigo Cuevas, que seguramente tampoco escucha este podcast, pero bueno. Ay, ojalá. Que Rodrigo Cuevas nos escuche. 2 besos, Rodrigo Cuevas, por si acaso. 2 besos. Y decía que, mira, en Asturias se vive fatal, llueve un montón, no vengáis, no os compréis una casa para venir de vacaciones 2 semanas al año. Otra cosa es ir a vivir y es ir a construir un proyecto en el que creas y un proyecto que dé vida a esa tierra, ¿no? ¿Aporta o aparta? Sí. También a nivel más grande, a nivel macro por toda Europa, he estado leyendo sobre las tendencias que se proyectan en términos de migraciones climáticas y se prevé que va a haber una atracción hacia los terrenos del norte global que hasta ahora estaban muy despoblados porque eran inhóspitos directamente y conforme se calientan los polos se van a volver más fértiles y más, por tanto, habitados. Sobre todo son las latitudes superiores, por ejemplo, zonas de Alaska, la tundra del norte de Europa, norte de Asia y Rusia. Por cierto, aquí, nuevo miedo desbloqueado, descubrí hace poco que estos son los suelos del mundo en el permafrost que tienen más carbono secuestrado de la Tierra y hasta ahora estaba sin tocar porque hacía frío. En el momento en que nos pongamos a cultivar en esos suelos, aceleramos todo más. Ay. En fin, nos pensamos que los europeos somos inmunes a la crisis climática y a los calentamientos y a los desplazamientos. Y vale, aunque tengamos estos rangos más amplios de temperaturas en los que ahora mismo vivimos, la agricultura de la que dependemos, los servicios ecosistémicos que nos mantienen vivos también se están desplazando, como esas encinas que se van a Francia y esos osos polares que bajan a Rusia. Pronto va a hacer demasiado calor para trabajar en ciertos meses. Ya hace demasiado calor para trabajar en ciertos meses. Va a afectar la producción, va a afectar a bienes de primera necesidad, va a afectar a la economía y no estamos bien. Va a afectar y ya está afectando. O sea, esto lo estamos viendo ahora. Esta primavera ha habido protestas de todo el sector agrario en toda Europa. Es verdad que ha habido protestas masivas y que como hay tanta gente, pues las voces a veces se contradicen. Pero parte de los problemas que tiene el sector agrario ya es una caída enorme de producción, sobre todo en cereales y en aceite, ¿no? Y cosechas que son muy inferiores a las que han venido teniendo en años anteriores. Hace poco también Freixenet, el principal productor de cava de este país, ha echado al 80% de su plantilla porque no hay uva. Pero es que, claro, hablamos de... Si es que esto siempre nos pasa lo mismo y no conseguimos abarcar todo lo grande que son las cosas que nos toca vivir. Y esto es enorme, porque si ya las guerras mundiales se decía que reestructuraron las fronteras de los estados y cambiaron un poco cómo los países coexistían y sus gentes se relacionaban entre sí, ¿qué podemos esperar de algo que afecta a todo el planeta, atraviesa todas nuestras realidades y que ya se lleva más personas que las guerras en sí, como son el caso de las olas de calor? Es decir, ¿qué nos queda esperar de algo que tiene este margen y esta amplitud y esta dimensión? Pero bueno, esto un poco mis imperios romanos de esta semana, supongo. Igual las fronteras que siempre estuvieron en nuestra mente, hay que empezar a repensarlas. Hay que empezar a redefinirlas porque a lo mejor las fronteras políticas dejan de tener sentido una vez que
todo esto empiece a caer sobre nosotros de forma un poco más seria si no lo abordamos con contundencia. Ay. Bueno, chiquets, seguimos remando. Eso es. Pues sale. Ahora vais y lo cascáis. Tenemos aquí para rumiar muchas cositas. Muchísimas gracias. Gracias sobre todo a nuestras expertas de hoy, a Beatriz Eugenia Sánchez Mojica, a Beatriz Felipe Pérez y también a Jesús Gamero Rus. Gracias, Mario. Gracias, Pablo. A ti. Gracias. Y gracias, oyentes, por estar un martes más. Nos vemos la próxima. Un besito. Hasta otra. Chao. Chao, chao.